El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente insolubles en agua, y aunque su origen causa polémica, debido a que científicos y geólogos debaten entre si el origen es orgánico o mediante transformaciones químicas, se han planteado teorías intentando responder a su origen. La teoría inorgánica nos lo explica con la formación de aceites minerales, la teoría microorgánica por la descomposición del plancton marino en las profundidades, constituido por plantas y animales microscópicos. La teoría orgánica es la descomposición de plantas y animales marinos en donde los petróleos se originan debido a las altas temperaturas, la presión y el gran lapso de tiempo a los que se sometieron los fósiles. Sin embargo, los yacimientos de petróleo se encuentran en terrenos antiguos donde la geología nos enseña que la vida se hallaba muy poco desarrollada. La teoría convencionalmente aceptada no implica forzosamente un origen orgánico. En esta, el material original consiste en organismos marinos simples, principalmente plantas que viven en abundancia en la superficie. Estas se acumulaban en el fondo, sobre todo en cuencas donde el agua estaba estancada y había poco oxígeno, por lo que los animales no la devoraban ni se destruía por oxidación. En cambio, sufría el ataque y la descomposición por bacterias, que se separan y eliminan el oxígeno, nitrógeno y otros elementos, dejando el carbono y el hidrógeno residuales. Los sedimentos ricos en materia orgánica actualmente en proceso de acumulación están llenos de bacterias. Al sepultarse profundamente bajo sedimentos más finos que se depositan posteriormente, se destruyen las bacterias y se aportan presión, calor y tiempo para que puedan verificarse los cambios químicos posteriores que convierten la sustancia orgánica en gotitas de petróleo líquido y en minúsculas burbujas de gas. Extracción del crudo. Para poner un pozo a producir, se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por estos orificios hacia el pozo que extrae mediante una tubería de menor diámetro, conocida como tubería de producción. Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo, ésta saldrá por sí sola. En este caso se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado árbol de Navidad, que consta de un conjunto de válvulas para regular el paso del petróleo. Si no existe esta presión, se emplean otros métodos de extracción. El más común ha sido el balancín, el cual, mediante un permanente balanceo, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie. Beneficios. Negocio rentable, barato de extraer. Almacenamiento y transporte, se almacena fácilmente. Alta densidad energética, la energía se aprovecha de este. Disponibilidad permanente, se puede producir todo el día. Versatilidad, formas variadas de usarse. Es la base de la agricultura contemporánea, esta se utiliza en la maquinaria. El PVC se usa en tuberías, poliestireno en envasados, polietileno se usa en utensilios domésticos, juguetes y bolsas. Teflón usado en utensilios de cocina. Celofán se usa en embalaje. Nylon en telas y cepillos de dientes. Poliuretano en colchones. Baquelita en mangos de utensilios de cocina. Caucho sintético en llantas. Gasolina, diésel, gasóleos, combustibles de aviación, combustibles de calefacción, combustibles para hornos, disolventes y lubricantes. La contaminación por el derrame del petróleo tiene fuerte impacto sobre el medio marino, fauna y biodiversidad, provocando la contaminación de la costa y los océanos. Esto se da debido al tráfico de buques y a que las refinerías están en la costa. Según algunos estudios, la contaminación por petróleo se debe a los accidentes de estos barcos y de las fugas en los equipos de perforación marina, pero otros señalan que se debe a propaganda porque casi el 50% del petróleo que llega al mar proviene de tierra firme, arrojado al suelo por industrias, luego arrastrado por las corrientes fluviales que terminan en los océanos. Este tipo de contaminación está relacionada con la emisión a la atmósfera y al agua de sustancias muy contaminantes como metano y dióxido de carbono, los cuales repercuten en el cambio climático. Algunas alternativas al uso de este como energía sería la bioenergía, que se produce al quemar biomasa, que es la cantidad de materia viva producida en un área determinada de superficie terrestre o por organismos de un tipo específico procedentes de la madera, residuos agrícolas y estiércol.